No todo peligro llega con un rugido, colmillos al descubierto o una apariencia monstruosa. A veces, flota silenciosamente en el agua, se esconde en el rincón oscuro de una casa, camina entre los tejados, se arrastra bajo las hojas secas o yace inmóvil tan cerca que pasa completamente desapercibido. Eso es lo que hace que ciertas criaturas sean tan inquietantes. No anuncian el peligro, no te advierten, simplemente están ahí, a tu alrededor, mimetizándose con el paisaje cotidiano. En playas, ciudades, jardines e incluso en entornos domésticos, hay animales que parecen inofensivos a primera vista, pero que poseen veneno, fuerza o comportamientos impredecibles capaces de causar graves daños. Algunos atacan cuando se sienten amenazados, otros infligen heridas sin ser detectados inicialmente. Y también están aquellos cuya mera presencia, ignorada durante demasiado tiempo, puede acarrear graves consecuencias. El verdadero temor no reside siempre en lo que parece feroz, sino en lo que pasa desapercibido a tiempo. Hoy vamos a revelar 10 criaturas que demuestran cómo el peligro más aterrador puede ser el más discreto. Desde la carabela portuguesa oculta entre las olas hasta el escorpión amarillo en zonas urbanas, desde la araña errante en entornos domésticos hasta la rata que circula entre nosotros a diario. Este documental muestra que la amenaza no siempre proviene de la fauna salvaje lejana. A menudo, vive en la vida cotidiana, en la rutina, en el lugar más insospechado. Y cuando el riesgo se esconde tras algo aparentemente común, un simple descuido puede ser suficiente. Si estás viendo este vídeo, por favor deja un comentario abajo diciéndome desde qué ciudad y país lo estás viendo. Me alegra mucho saber a qué parte del mundo llega este vídeo. El peligro invisible posee una característica que lo hace más inquietante que muchas amenazas evidentes. Vive entre nosotros sin llamar la atención. A diferencia de los grandes depredadores que inspiran temor con solo su presencia, estas criaturas pasan desapercibidas precisamente porque parecen pequeñas, comunes o incluso inofensivas. Se encuentran en playas frecuentadas por familias, en solares baldíos, en jardines, dentro de casas, en centros urbanos e incluso junto a animales domésticos. No viven aisladas en algún territorio remoto. Viven demasiado cerca. Y es esta silenciosa proximidad la que transforma la vida cotidiana en un campo de riesgo. Muchas de estas especies no atacan por malicia ni para cazar directamente a los humanos. El problema radica en otros factores: defensa, sorpresa, territorialidad, veneno, dolor extremo o transmisión de enfermedades. Un contacto descuidado, un paso en falso, un acercamiento imprudente o incluso estar en entornos contaminados pueden ser suficientes para desencadenar algo grave. En muchos casos, el riesgo no reside solo en el animal en sí, sino en el hecho de que casi nadie lo percibe a tiempo. El daño se produce antes de que se tome conciencia del peligro. Y cuando eso sucede, reaccionar se vuelve mucho más difícil. Las playas tropicales, las zonas urbanas calurosas, los bosques húmedos, los patios traseros, las áreas con escombros e incluso las cocinas o los áticos pueden ocultar estos encuentros. Una carabela portuguesa podría parecer simplemente un bonito reflejo flotando entre las olas. Un escorpión amarillo puede esconderse en una grieta. Una verdadera serpiente coral puede pasar desapercibida entre las hojas y la tierra. Una rata urbana, a su vez, a menudo ni siquiera necesita atacar para representar una amenaza. Su presencia ya conlleva un historial de contaminación y enfermedades graves que han acompañado a la especie durante siglos. Lo más inquietante es que algunos de estos animales aún conservan una especie de disfraz psicológico. El chau chau parece dócil y adorable para quienes solo lo observan de lejos. El cangrejo cocotero puede ser visto como una curiosidad exótica. Para muchos, el casuario ni siquiera encaja con la imagen de un animal peligroso. Insectos pequeños como la hormiga bala o la avispa caballo suelen ser subestimados por su tamaño. Pero cuando entran en juego la fuerza, el veneno, la agresividad o la imprevisibilidad, la apariencia deja de ser sinónimo de seguridad. Y la naturaleza, como siempre, no respeta nuestras impresiones superficiales. En este episodio, recorreremos playas, ciudades, bosques, zonas residenciales y espacios habitados por humanos para mostrar cómo 10 animales muy diferentes tienen algo en común:
Todos pueden representar amenazas reales sin parecer necesariamente aterradores a primera vista. Más que una clasificación, este es un viaje al riesgo oculto, ese que se mimetiza con el entorno, la rutina y las distracciones humanas. Porque, a menudo, el verdadero peligro no es lo que nos aterroriza de inmediato, sino lo que ignoramos porque parece demasiado normal. La mañana en la playa parece perfecta. El sol se refleja en el agua. Los niños corren por la arena y las pequeñas olas rompen suavemente, como si el mar estuviera en completa calma. Cerca de la superficie, algo translúcido flota discretamente, casi demasiado bello para parecer una amenaza. Muchos pensarían que es solo un trozo de alga, una bolsa de plástico o una curiosidad arrastrada por la corriente. Pero la carabela portuguesa no necesita morder, perseguir ni hacer ruido para causar daño. Basta con el contacto. Sus tentáculos, a veces casi invisibles en el agua, contienen toxinas capaces de provocar dolor intenso y quemaduras inmediatas. Y así, en una escena de ocio y tranquilidad, el océano revela que incluso la belleza puede ocultar un sufrimiento brutal. En una isla tropical, al comenzar a disminuir el calor del día, un movimiento imponente emerge entre las rocas, troncos y restos de coco esparcidos por el suelo. El cangrejo cocotero avanza sin prisa, como si fuera un crustáceo curioso más explorando su entorno. Su tamaño es impresionante, pero muchos lo observan con la idea errónea de que es simplemente una criatura exótica e inofensiva. Sin embargo, sus pinzas cuentan una historia diferente. La fuerza que ejercen es suficiente para aplastar, desgarrar y causar heridas graves a cualquiera que intente tocarlo, capturarlo o jugar con él. Y lo más inquietante es esto: el peligro no reside en la velocidad ni en el veneno, sino en un poder bruto oculto bajo la apariencia casi absurda de un cangrejo gigante. En lo profundo del bosque húmedo, el suelo parece cobrar vida. Hojas, ramas y sombras se amontonan en capas, y diminutos insectos cruzan este mundo subterráneo en un silencio casi absoluto. Entre raíces y troncos, la hormiga bala se abre paso como una más entre miles de criaturas discretas del sotobosque. Es pequeña, fácil de ignorar, fácil de subestimar. Pero quien la toca o se acerca demasiado pronto descubre porque su fama se extiende por continentes. Su picadura se describe como una de las más dolorosas del mundo. Una explosión de sufrimiento que recorre el cuerpo como si el dolor se hubiera concentrado en un instante de fuego. En entornos como este, el terror no necesita provenir de un animal grande. A veces cabe en una uña, en patios traseros, en aleros de azoteas y en estructuras abandonadas. Otro peligro parece latente hasta que alguien se acerca demasiado. La avispa caballo construye sus nidos en lugares aparentemente comunes, a menudo cerca de las rutinas humanas, ocultando el riesgo bajo la apariencia banal de una colonia suspendida. Durante un tiempo, todo permanece en calma. El nido parece un detalle olvidado en lo alto de una pared o entre las ramas. Pero entonces alguien llama a la puerta, se apoya en él, poda un árbol o simplemente entra en el lugar equivocado. Y la atmósfera cambia. El ataque grupal rompe el silencio con violencia, y el dolor deja de ser individual para convertirse en una persecución colectiva. Con ciertas especies, el peligro no reside en un solo aguijón, sino en que todo el enjambre decida que has cruzado la línea. En una acera cualquiera, tras una verja o en un jardín bien cuidado, un perro observa en silencio. El chau chau, con su abundante pelaje y su apariencia casi dócil, engaña fácilmente a quienes juzgan el riesgo únicamente por su aspecto. Muchos lo ven como un animal adorable, tranquilo e incluso perezoso, pero su comportamiento territorial, la desconfianza y las reacciones impredecibles pueden cambiar esa impresión en segundos. Cuando se siente amenazado, invadido o presionado, puede responder con una agresividad que muchos no esperarían encontrar en un animal de apariencia tan hermosa. Y ahí reside precisamente el peligro invisible, cuando el verdadero instinto del animal se oculta tras una imagen que transmite demasiada seguridad. En el cálido suelo de un sendero, entre hojas secas y ramas teñidas por la luz del sol filtrada, una auténtica serpiente coralina cruza el camino como un detalle viviente del paisaje. Sus colores llaman la atención, pero no siempre inspiran el cuidado adecuado. Algunos se confunden,
Otros intentan acercarse por curiosidad, y aún hay quienes creen que se enfrentan a algo demasiado pequeño como para representar una amenaza seria. Pero esta serpiente posee un veneno potente, capaz de comprometer funciones vitales del organismo cuando se produce una mordedura. No caza personas, no merodea por el entorno buscando confrontación, pero cuando se la manipula, se la acorrala o se la trata como un adorno de la naturaleza, el error humano encuentra una consecuencia que puede ser demasiado profunda para revertirse a tiempo. En los bosques húmedos de Nueva Guinea y el norte de Australia, la vegetación parece demasiado espesa como para ocultar cualquier animal grande sin ser visto. Pero el casuario lo consigue. Entre el follaje, los troncos de los árboles y las sombras, esta ave de aspecto prehistórico emerge como una figura casi increíble. Alta, silenciosa y difícil de descifrar. Desde la distancia, puede parecer un animal curioso, una rareza del bosque, incluso una criatura extraña que no encaja con la idea de una amenaza inmediata. Pero cuando se siente rodeado, acorralado o provocado, su reacción puede ser devastadora. Sus fuertes patas y afiladas garras transforman un encuentro mal calculado en un episodio de verdadera violencia. Hay peligros que no parecen depredadores, pero que poseen la fuerza suficiente para cambiar el tono de todo el bosque en un segundo. Y entonces llegamos a la ciudad. Callejones, áticos, alcantarillas, solares baldíos, basureros y cocinas esconden una presencia que casi todos conocemos, pero que pocos toman en serio. La rata urbana no necesita aguijón, veneno ni una fuerza abrumadora para representar un peligro. Su amenaza es más silenciosa, más antigua y quizás más cercana a nuestra vida cotidiana de lo que nos gustaría admitir. Corre durante la noche, contamina superficies, se introduce en entornos humanos con una intimidad inquietante y conlleva la posibilidad de enfermedades graves. Lo más aterrador es que no parece extraordinaria, simplemente parece común. Y quizás el verdadero riesgo comienza precisamente ahí, cuando la criatura peligrosa es tan frecuente, tan presente y tan invisiblemente aceptada, que casi dejamos de verla como una amenaza. Si te está gustando esta exploración del lado oculto del peligro, suscríbete al canal y síguenos. Porque cuando el riesgo se mezcla con playas, casas, ciudades y animales que parecen demasiado normales como para asustar, cada nuevo encuentro revela una verdad incómoda. Lo que más amenaza no siempre es lo que más llama la atención. Pero entre todas estas criaturas discretas, hay una que parece encarnar casi todo lo que hace que el peligro invisible sea tan inquietante: la araña errante. No necesita una telaraña para aprovechar el momento. No espera pacientemente atrapada en un bonito rincón de la naturaleza. Camina, explora, se esconde, reacciona. Cuando se siente amenazada, puede enfrentarse con una agresividad que ha hecho que su nombre sea sinónimo de advertencia. En entornos domésticos, jardines, pilas de leña, escombros, zapatos y grietas oscuras, su presencia es el tipo de sorpresa que nadie quiere descubrir demasiado tarde. Porque la araña errante no necesita parecer monstruosa para infundir miedo. Solo necesita estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Su cuerpo está diseñado para el movimiento activo. A diferencia de muchas arañas que permanecen adheridas a una trampa de seda, la araña errante recorre su entorno como un cazador en patrulla. Sus largas patas, su rápido movimiento y su postura amenazante cuando se ve acorralada crean una imagen que impresiona incluso a quienes están acostumbrados a los animales venenosos. Cuando levanta sus patas delanteras y muestra sus colmillos, no está actuando. Está comunicando, con brutal claridad, que el siguiente paso podría ser un ataque. Y es precisamente por eso que resulta tan aterradora, porque parece estar lista para responder incluso antes de que el humano comprenda a qué se ha enfrentado. Hay algo aún más inquietante en su reputación: su cercanía a nuestra vida cotidiana. La araña errante puede aparecer en plataneros, cajas, ropa tirada en el suelo, rincones tranquilos de la casa, trasteros y lugares húmedos. En otras palabras, no hablamos de un encuentro aislado en un bosque lejano, sino de una posibilidad real en espacios donde vivimos. Este es el verdadero peso de este peligro invisible. No es solo un animal venenoso. Es un animal venenoso que logra compartir territorio con nosotros sin que nos demos cuenta hasta el último segundo. Y cuando eso sucede,
El susto ya viene acompañado de la posibilidad de algo mucho peor. Su veneno es potente y puede causar dolor intenso, sudoración, cambios corporales y complicaciones que requieren atención médica inmediata, especialmente en personas más vulnerables. Pero quizás lo más impactante sea la rapidez con la que cambia la situación. Un entorno aparentemente cotidiano, un patio trasero, un cuarto de lavado, un trastero, una caja olvidada, puede transformarse en una escena de emergencia en cuestión de segundos. Es esta capacidad de alterar la normalidad lo que convierte a la araña errante en una amenaza tan cinematográfica, al mismo tiempo, tan real. La vida diaria transcurre pacíficamente, hasta que deja de hacerlo. Y en ese breve intervalo entre la distracción y el shock, toma el control de la escena. Al igual que la araña errante, otro pequeño habitante de nuestro mundo urbano ha dominado el arte de aparecer demasiado tarde. El escorpión amarillo. Más pequeño, más silencioso e incluso más fácil de ignorar, transforma grietas, desagües, escombros, zapatos y zonas cálidas en escondites perfectos. No salta sobre ti. No hace ruido. No inspira miedo con su sola presencia. Y quizás por eso es tan peligroso. En muchas ciudades brasileñas, se ha adaptado con una eficiencia aterradora al entorno humano, extendiendo su presencia por barrios enteros y haciendo que los encuentros accidentales sean una realidad cada vez más común. Cuando la mano llega al rincón equivocado, cuando el pie pisa sin ver, cuando la rutina se topa con la sombra, el peligro se revela. El escorpión amarillo posee un veneno que puede causar accidentes graves, especialmente en niños, ancianos y personas sensibles. Su peligro no reside en la persecución ni en la confrontación directa, sino en la proximidad, en nuestra distracción, en su capacidad para ocupar los mismos espacios que nosotros con una discreción casi absoluta. Y en ello reside la esencia del episodio, el riesgo que no se muestra, que no se anuncia, que no se impone visualmente. Simplemente espera. Entre muros, objetos, escombros y tuberías, el escorpión amarillo demuestra que algunos de los animales más peligrosos no se esconden en bosques remotos, sino que habitan en el tejido mismo de las ciudades. Pero es la araña errante la que mejor encapsula el encuentro entre veneno, movilidad e imprevisibilidad. Porque no es una mera presencia pasiva que espera un contacto accidental. Reacciona con intensidad. Confronta. Impone distancia. En un documental sobre criaturas que pueden matarte sin parecer amenazantes a primera vista, pocas encarnan esta idea tan bien como ella. Un animal que se esconde en un rincón oscuro, que pasa desapercibido hasta el momento del shock, y que, al ser finalmente visto, ya ha transformado por completo el entorno. La calma se rompe, el espacio se reduce, el miedo adquiere proporciones mayores que el propio cuerpo de la araña. Por lo tanto, entre playas, ciudades, casas, patios traseros y senderos, la araña errante ocupa un lugar singular en este reino de peligro invisible. Es la principal amenaza porque transforma lo ordinario en territorio peligroso con una facilidad escalofriante. No necesita el espectáculo de un gran depredador. No necesita la imponente presencia de un animal gigantesco. Su poder reside precisamente en la combinación de discreción, proximidad y respuesta letal. Y por eso simboliza tan bien la regla más incómoda de este episodio. A menudo, lo que más amenaza la vida humana no es lo que parece feroz desde la distancia, sino lo que logramos ignorar hasta que es demasiado tarde. Pero el peligro invisible no reside únicamente en el veneno, la fuerza o la agresividad. También existe porque muchos de estos animales han desarrollado estrategias extraordinarias de camuflaje, adaptación y coexistencia con entornos humanos o turísticos. Algunos se camuflan con su color, otros con su comportamiento, y otros simplemente parecen demasiado comunes como para despertar sospechas. En todos los casos, la lógica es la misma: sobrevivir sin llamar la atención. Y, paradójicamente, eso es precisamente lo que los hace tan peligrosos para nosotros. La carabela portuguesa, por ejemplo, no es un animal agresivo en el sentido clásico. No caza a los bañistas. Su peligro radica en el contacto accidental con tentáculos que pueden extenderse mucho más allá de la parte visible en el agua. El escorpión amarillo tampoco merodea por la ciudad buscando confrontación.
Simplemente se adapta con una eficiencia aterradora a grietas, escombros, tuberías y entornos urbanos. La rata urbana, sin embargo, representa otro tipo de amenaza. La de un animal tan integrado en la vida humana que su presencia a menudo se considera algo común, incluso cuando representa graves riesgos para la salud. Otro aspecto fascinante es cómo muchos de estos animales engañan nuestra percepción visual y emocional. El chau chau parece más tierno que peligroso. La verdadera serpiente coral puede ser admirada antes de ser temida. El cangrejo cocotero parece demasiado exótico para sonar amenazante. El casuario, debido a su forma inusual, a menudo parece más curioso que peligroso. Pero la naturaleza no funciona con apariencias amigables ni estéticas confiables. Funciona con la funcionalidad. Y, en este juego, un cuerpo hermoso, pequeño o extraño puede ocultar una defensa extremadamente efectiva. También es importante recordar que no todos los accidentes ocurren por ataques deliberados. Muchos surgen de enfoques humanos erróneos, intentar tocar, capturar, expulsar, manipular o simplemente subestimar al animal equivocado. A menudo, el peligro surge cuando la criatura se siente acorralada, invade un territorio que considera suyo o reacciona ante una intrusión repentina. Esto hace que el episodio sea aún más inquietante, ya que demuestra que el riesgo no reside solo en los animales, sino también en nuestra tendencia a ignorar las señales, invadir espacios y confiar demasiado en las primeras impresiones. Quizás eso sea lo más aterrador de todas estas criaturas. Nos obligan a enfrentarnos a una verdad incómoda. El mundo que nos rodea está lleno de riesgos que no parecen riesgos. Están en aguas poco profundas, en el patio trasero, en el ático, en la mascota incomprendida, en el sendero, en el jardín, en el callejón, en la basura acumulada, en la rutina. Y cuando el peligro se mimetiza también con el entorno, la supervivencia pasa a depender no del coraje, sino de la capacidad de percibir lo que casi nadie nota a tiempo. Y así llegamos al final de este viaje a través del peligro invisible. Un territorio donde la amenaza no necesita rugir, correr ni mostrar colmillos para ser letal. Puede flotar entre las olas, emerger del rincón oscuro de una casa, cruzar silenciosamente un sendero, esconderse entre los escombros urbanos o coexistir con nosotros bajo la engañosa apariencia de lo ordinario. La carabela portuguesa, el cangrejo cocotero, la araña errante, el escorpión amarillo, la avispa caballuna, la hormiga bala, el casuario, el chau chau, la serpiente coral y la rata urbana demuestran que el verdadero riesgo a menudo reside en aquello que nadie toma en serio a primera vista. Más allá de una simple clasificación de criaturas peligrosas, este episodio reveló una inquietante lógica de la naturaleza. Que el verdadero miedo no siempre reside en el animal que parece monstruoso, sino en aquel que se mimetiza con el entorno, la rutina y las distracciones humanas. Algunos de estos encuentros ocurren por contacto accidental, otros, por curiosidad, imprudencia o subestimación. Y aún existen aquellos que surgen simplemente de la silenciosa proximidad a especies que han aprendido a vivir a nuestro alrededor casi sin ser percibidas. Gracias por acompañarnos en esta expedición por un mundo donde lo ordinario puede ocultar graves consecuencias. Esperamos que este documental haya cambiado su perspectiva sobre playas, ciudades, jardines, senderos e incluso los animales que pasan desapercibidos en la vida cotidiana. Porque, al final, el peligro más aterrador no es el que tenemos delante de nuestros ojos, sino el que permanece invisible hasta que es demasiado tarde. Gracias y que disfruten del viaje.